Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pari, en la Organización de Estados Americanos. Escuchemos. Por la independencia, donde indígenas y criollos se unieron para lograr una patria libre, independiente y soberana. Pasando por las luchas por los derechos civiles y políticos, como el derecho al voto para indígenas y mujeres, o pasando por los oscuros episodios de las dictaduras que también sucedieron en varios de nuestros países. A lo largo de este proceso histórico, una parte del pueblo, las mayorías, fueron sistemáticamente excluidas. Los indígenas y campesinos formaron parte de la realidad social y económica del país, pero se los marginó del Estado, de la toma de decisiones. El racismo, la discriminación, la humillación del indio o el indígena era parte de la cotidianidad, hasta el punto de normalizarse. Se construyó así una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda clase, en un estado donde las mayorías fueron gobernados por una minoría. Fuimos un estado rico en recursos naturales, como los minerales, el gas, el litio, los recursos forestales, pero señalado como el más pobre del continente. Un estado que sobrevivía gracias a la cooperación internacional 15, 20 años atrás. Hace más de una década, esta situación comenzó a transformarse. Los campesinos, los indígenas, los obreros, los trabajadores, los profesionales y los empresarios comprometidos con la nación boliviana, a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma, decidimos gobernarnos nosotros mismos con dignidad e identidad propias, transitando hacia la unidad del pueblo boliviano y avanzando hacia la eliminación de la discriminación y el racismo. En este tiempo, Bolivia creció como nunca en su historia, y a los avances en materia social y económica se le sumó una inclusión sin precedentes en el ámbito político. Mujeres, indígenas, campesinos y trabajadores finalmente tuvimos una participación política fundamental, lo cual, sin duda, ha significado la profundización de nuestra democracia, de nuestro desarrollo. Sin embargo, más de una década de grandes éxitos económicos y grandes avances en materia social hoy corren riesgo de sufrir un retroceso inesperado. Hoy nos damos cuenta que todos los avances no han sido suficientes para extirpar el racismo, la discriminación contra los sectores populares. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. Estos grupos que buscan imponer el miedo no se ruborizan al reconocer públicamente que imitan el método de Pablo Escobar, de elaborar listas de aquellos que consideran traidores para ejercer represalias. Su actuar violento se focaliza en todos aquellos que por su forma de pensar, de vestir o su apariencia física son identificados como indígenas, campesinos o afines a Evo Morales. Debemos recalcar que no se trata de una agresión contra Evo Morales. La agresión es a todo un pueblo que tiene la identidad de Evo, el color de piel de Evo o las ideas de Evo. Les invito a observar a través de un video los hechos de violencia y discriminación producidos por estos grupos fascistas. Por favor, el video. En estas elecciones, escojamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador. Rebeldía y desobediencia ante un posible fraude es nuestro derecho. Y creo yo que este es el punto de partida. Y le aseguro que este 20 de octubre,
Bolivia tiene nuevo presidente porque de aquí se prende la llama. Anunciado que hay que estar atentos bajo un fraude que se está armando más allá de lo que se ha podido organizar. Tenemos que cumplir el mandato que es la resistencia y la desobediencia civil. Se da una segunda vuelta, presidente. ¿Quién se da? En caso de darse una segunda vuelta. El voto constitucional, hay dos candidatos, un constitucional y un inconstitucional. No hay mucho que buscar. ¿A quién va a apoyar en este caso? Al constitucional. ¿Cuál sería? Al constitucional es Carlos Mesa, solo son dos, ¿no? Todos tenemos que apoyarlo, no es Luis Fernando ni los cruceños, todos los bolivianos tenemos el compromiso por una cuestión de democracia, de constitución, no de personas. ¿Se apuesta al nuevo cambio, presidente? Apostamos, tenemos la fe puesta en Dios y lo que se tenga que hacer va. Vamos a hacer un reinicio porque es el... Sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar. Sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo. Me amenazaban con encendedor, con gasolina y otros atrás con armas. Si no te arrodillas y no pides perdón, te vamos a matar. Pero uno se siente impotente porque delante de tanta gente uno no puede hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi? ¡Ay, lo está matando! ¡Lo está matando! ¿Quieren bala? Bala le vamos a meter. Porque nosotros somos mejores. Dios está como testigo de que nosotros estamos cubiertos por un manto divino. Pero no nos mande acá a matar a gente humilde, a gente que con el sudor de su frente se compra las cosas, se compra crédito, paga poco a poco las cosas. Vienen y nos mandan a matar. Señor Camacho, ya basta. Sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo. Esa es la muestra del resurgimiento del racismo y la discriminación. Una agresión no a un presidente indígena, sino a un pueblo representado por un indígena en la presidencia. Presidenta, Excelencias, el pasar de los días ha demostrado con absoluta claridad que las denuncias, en un principio de fraude en las elecciones generales, posteriormente el pedido de una segunda vuelta electoral, continuado por la anulación de las elecciones generales, fueron solamente falsos argumentos que les permitieron manipular y distraer la atención del pueblo boliviano, cuando sus verdaderas intenciones fueron y son la toma del gobierno a través de un golpe de Estado impulsado por los sectores radicales del movimiento cívico y del mal llamado Consejo de Defensa de la Democracia. La Constitución Política de Bolivia y las leyes nacionales establecen con meridiana claridad los mecanismos democráticos de elección y nombramiento de autoridades, así como la revocatoria de mandato en caso de haber observaciones a un gobierno. Sin embargo, los líderes cívicos y el candidato perdedor de las últimas elecciones, Carlos Mesa, a la cabeza de Fernando Camacho, líder cívico de Santa Cruz, han decidido la vía violenta y por la fuerza, en una clara actitud sediciosa y anticonstitucional. Señora Presidenta, embajadores, embajadoras, representantes permanentes de los Estados miembros, la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce a la democracia como elemento esencial para la construcción de la paz, la seguridad y el desarrollo. Asimismo, la Carta Democrática Interamericana, en sus artículos 1, 2, establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa
se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. La Carta Social de las Américas también establece que los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y a sus gobiernos la responsabilidad de promoverla. El desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto ambos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Bolivia, por Constitución, es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. Está plenamente comprometida con los instrumentos internacionales y los principios de nuestra organización. Es por ello que acudimos a este foro para denunciar y alertar sobre los riesgos que corre la democracia boliviana. No hay argumento alguno que justifique un acto sedicioso. Como informara el pasado 24 de octubre en este mismo Consejo Permanente, las elecciones generales en Bolivia se han desarrollado de conformidad a la Constitución y a las leyes bolivianas. El Tribunal Supremo Electoral ha emitido los resultados de conformidad a su atribución constitucional, donde el candidato ganador ha obtenido 648.000 votos más que el candidato ubicado en segundo lugar, lo que representa una diferencia de 10.57%. A manera de ejemplificar esta diferencia, podemos referirnos a las elecciones generales del año 2002, donde el candidato Gonzalo Sánchez de Lozada estuvo acompañado por el actual candidato Carlos Mesa como vicepresidente en su momento. Esa elección la ganó con 624.000 votos. Y no me refiero a la diferencia entre el primero y el segundo. Ganó una elección con ese número de votos y así gobernó el país. Y hoy se cuestiona una diferencia que no es de un voto, no son 10 votos, no son 100 votos, no son 1000 votos, sino una diferencia entre el primero y el segundo de más de 648.000 votos. A pesar de la contundencia de los resultados y de haberse cumplido todos los procedimientos normativos, como ya es de conocimiento de este Consejo Permanente, el Estado boliviano ha solicitado a la Secretaría General de la OEA, a la OEA, una auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre para verificar si hubo o no hubo fraude, como denuncia el candidato perdedor. Participan también países miembros de esta organización y países extrarregionales. Me refiero a México, España, Paraguay, que participan como países acompañantes. Esta es la muestra de la mayor apertura que tiene Bolivia para verificar el cómputo de votos. Hemos invitado a todos los países, los organismos internacionales que quieran verificar el proceso de votación en Bolivia, pues lo hagan. Estamos absolutamente abiertos a que se hagan todas las verificaciones que sean necesarias. Sin embargo, observamos que nada que se realice, ningún esfuerzo colectivo de los países, de los organismos internacionales, convencerá a los sectores radicales que han decidido ir por el camino de la violencia, de la destrucción, de la persecución, de la ilegalidad, del dirigente cívico Fernando Camacho y el candidato perdedor Carlos Mesa. En el video que vamos a presentar a continuación, invito a presenciar justamente a ustedes el llamado que hacen a la violencia y a la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Vamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador. Rebeldía y desobediencia ante un posible fraude es nuestro derecho. Y creo yo que este es el punto de partida. Y le aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente, porque de aquí se prende la llama.
anunciado que hay que estar atentos bajo un fraude que se está armando más allá de lo que se ha podido organizar. Tenemos que cumplir el mandato que es la resistencia y la desobediencia civil. Se da una segunda vuelta, presidente. ¿Quién se da? En caso de darse una segunda vuelta. El voto constitucional, hay dos candidatos, un constitucional y un inconstitucional. No hay mucho que buscar. ¿A quién va a apoyar en este caso? Al constitucional. ¿Cuál sería? Al constitucional es Carlos Mesa, solo son dos, ¿no? Todos tenemos que apoyarlo, no es Luis Fernando ni los cruceños, todos los bolivianos tenemos el compromiso por una cuestión de democracia, de constitución, no de personas. ¿Se apuesta al nuevo cambio, entonces, presidente? Apostamos, tenemos la fe puesta en Dios y lo que se tenga que hacer vamos a hacerlo, pero tenemos que cambiar porque dijimos que teníamos nuevo presidente, así lo decidió el pueblo boliviano y así lo vamos a hacer cumplir. Doctor, ¿se va a mantener? Va a mantenerse la vigilia hasta los resultados y en función de los resultados vamos a definir qué hacemos. Si en el transcurso de este paro tenemos 2 días que le damos a ellos, si en 2 días no escuchan lo que el pueblo está haciendo a nivel nacional, el segundo día nos vamos a concentrar y vamos a proclamar y a poner a este binomio y lo vamos a reconocer como boliviano y presidente y vicepresidente. Que había descoordinación, contradicción entre los líderes, entre usted, Carlos Mesa, Albarracín, los pedidos. Aquí hay un solo pedido a nivel institucional, que es la segunda vuelta. Si el señor Carlos Mesa cree de que él puede hacerse responsable de que su firma para una segunda vuelta por una auditoría va, que ponga su firma, que es su responsabilidad. Nosotros no le vamos a decir al señor Carlos Mesa lo que tiene que hacer, él lo tiene que hacer. Si él ve que es mejor, que lo firme. ¿Qué puedo hacer yo para tener la noticia como la quiero? Que ya no queremos segunda vuelta, queremos que se anulen las elecciones. Para no darle a ellos la oportunidad de quedarse más tiempo, este proceso debe darse en el menor tiempo posible, que tiene que ser antes de que concluya su mandato porque queremos que se vaya. Ese plazo tiene que ser antes de enero porque queremos que se vaya. Esos 3 puntos necesito aprobarlos. Queremos que se anule porque nuestro voto no es un candidato. Y somos nosotros los que vamos a hacer respetar ese voto. No vamos a aceptar ninguna auditoría porque ya está bueno. No vamos a permitir que haya ninguna suspensión de medida. Y si hay la propuesta, Santa Cruz se va a oponer a la suspensión del paro cívico porque vamos a seguir en la calle. Quiero que aprobemos esta carta para que pueda ser enviada mañana mismo al alto mando militar. Santa Cruz, 2 de noviembre del 2019. Señores generales de las 3 fuerzas, Ejército, Aviación y Armada Boliviana, me dirijo a ustedes en nombre de aquellos bolivianos que aman la democracia y que quieren mejores días para sus hijos. La experiencia del pasado no es buena para ningún boliviano y para ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Por ello, en este momento tan dramático y crucial de nuestro país, deben estar al lado de su pueblo. No se dejen amedrentar por ambiciones desmedidas. Creo que es necesario que nosotros tomemos decisiones mucho más duras. Tiene 48 horas para renunciar. El plazo que le estamos dando a Evo Morales Saima de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. Esa llama que ardimos en el Cabildo, que volvimos a encender el día de las elecciones, cuando declaramos el paro cívico indefinido, esa llama se prende hoy y nuevamente este lunes se vuelve a prender. Justamente como ustedes han podido escuchar, ese plazo de las 48 horas se cumple el día de hoy. Ustedes en la presentación han podido observar de manera precisa las acciones impulsadas por el movimiento cívico a la cabeza del señor Camacho, que tiene el propósito de derrocar al gobierno constitucional de Bolivia. La agresión selectiva de la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad, el llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas, son claras evidencias
de que hay un golpe de Estado en camino, que pretende quebrantar la vida democrática de Bolivia, llevándonos al caos y al enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Hoy venimos a este Consejo Permanente a convocar a los pueblos libres, a los países democráticos, para que nos acompañen en la defensa de nuestra democracia. Los indígenas, los campesinos, los profesionales, empresarios, obreros, mineros, no estamos dispuestos a volver al país de las exclusiones, de las humillaciones y del marginamiento. Queremos seguir construyendo la paz con justicia social, una Bolivia unida para todos los bolivianos y las bolivianas y ejerciendo con identidad y con dignidad nuestra soberanía como un pueblo libre. Por ello, estamos presentes en este Consejo Permanente, Presidenta, Excelencias, para informar y para convocar, convocarlos que nos acompañen en la defensa de la democracia del pueblo boliviano, en la defensa de la democracia de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias, Presidenta, por escucharme. Muchas gracias a este Consejo Permanente. Muchas gracias por su presentación, señor Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Siguiendo con el orden del día. Ha sido la intervención del ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Pari, quien ha denunciado y ha alertado los riesgos que corre la democracia en nuestro país a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos, ya que hay organizaciones cívicas que quieren y están imponiendo el miedo en nuestro territorio. Escogieron la forma sediciosa e inconstitucional, ha dado a conocer el canciller Diego Pari, demostrando el resurgimiento del racismo y la discriminación en nuestro país. A través de un video ha mostrado los plazos que el señor Fernando Camacho ha ido poniéndole a autoridades en nuestro país ya desde hace mucho tiempo, cómo se ha hablado de fraude electoral previo a las elecciones que se han realizado el 20 de octubre y además se ha anunciado un desconocimiento también antes de que se realicen las elecciones y además el llamado a las Fuerzas Armadas para que se puedan levantar en contra del gobierno del presidente de Estado, Evo Morales Ayma, que ha sido amenazado para dejar el gobierno en 48 horas al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. La intervención que ha realizado el canciller Diego Pari en la Organización de Estados Americanos con sede en Washington.